Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a otra masterclass de Sigurat. Mi nombre es Ludmila. Para hoy tenemos la masterclass sobre inteligencia artificial y arquitectura. Aquí una breve introducción de Sigurat, ¿vale? Somos un instituto tecnológico que hace más de 20 años que brindamos formación y especializaciones y cursos de formación para arquitectura e ingeniería. Desde siempre hemos tenido valores que han guiado nuestro recorrido a lo largo de nuestra trayectoria, que es la innovación, la valentía y el compromiso. Somos pioneros, por ejemplo, en la educación online y la capacitación en BIM para toda Latinoamérica, Iberoamérica, países del sudeste asiático y Europa, ¿vale? Bueno, en este caso, esta masterclass está relacionada con el Máster Internacional en BIM Management. Si quieren conocer más acerca del máster, pueden escanear el código QR. Y en el día de hoy agradecemos la presencia y la ponencia de Fernando Iglesias Camella, que es responsable BIM e innovación en Cronos Real Estate Group. Le doy la bienvenida, damos comienzo a su ponencia. Vamos a arrancar con unas pequeñas diapositivas de introducción, un poco esta imagen que muestra un poco la visión del futuro, como decía antes, en el año 1899, de cómo iba a ser el trabajo del arquitecto. Estas imágenes nos sonarán a todos, porque bueno, yo no me considero muy experimentado, tengo 34 años, pero yo durante la carrera, esa imagen de la derecha la he sufrido mucho, ¿no? De dibujar a mano, sobre el Parallax, con Parallax, sobre la mesa de dibujo. Bueno, quiero decir, desde la imagen de la izquierda, que puede ser de principios de siglo, hasta imágenes como esta, que a muchos de vosotros os sonará, y yo me siento perfectamente identificado porque mi paso por la universidad, incluso experiencia profesional, siempre ha sido a través del papel y la presentación en paneles grandes y demás. Bueno, pues digamos que lo que es la aplicación de la tecnología en los procesos de diseño en la arquitectura, pues aunque sí ha estado presente, digamos que esta imágenes que se corresponden a la monotonía de los últimos años, ¿no? Es decir, primero vamos a hacer un recorrido un poco por cómo ha evolucionado, es decir, cómo la tecnología ha ido reescribiendo las reglas de la arquitectura y de la construcción y cómo hemos evolucionado en prácticamente 50 años de dibujar con el lápiz a lo que hoy nos venimos a hablar, que es la inteligencia artificial. Así que, bueno, un poco poniendo aquí a Morfeo, os invito a tomaros la pastilla roja, que es la que se toma Neo, y a acompañarme en este viaje para ver un poco en qué momento estamos de esta relación arquitectura e inteligencia artificial. Volvemos otra vez a la vista atrás, año 1922. No hace falta entrar mucho a definir lo que era la Bauhaus. Creo que si la mayoría de vosotros sois arquitectos o ingenieros, conocéis un poco el ánimo de aplicar tecnología, de estandarizar procesos y de producir un cambio totalmente de paradigma en los procesos de diseño y cómo afectaba la arquitectura y pusieron el germen de lo que es la arquitectura contemporánea. Bueno, aquí tenéis lo que es la Bauhaus, pues, desde el simular la arquitectura como máquina de habitar, pues bueno, estos esfuerzos ya datan de hace más de 100 años, ¿no? Como dándole una vuelta y sirviéndonos de lo que la tecnología nos puede aportar, modificar la arquitectura que se venía realizando hasta entonces. ¿Y qué decir tiene de Le Corbusier? Es decir, cómo a través de la definición de normas vinculadas a las medidas del cuerpo humano, a la ergonomía, pues cómo a partir de la ergonomía, de la medida más pequeña del cuerpo humano, cómo escalar, ¿no? y generar las bases del movimiento moderno y las bases de la arquitectura moderna, con su unidad de habitación en Marsella y las sucesivas que hizo en ciudades como Berlín o otras de las obras típicas o famosas de Le Corbusier. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, estamos hablando de patronar un proceso, es decir, de establecer unas reglas al inicio para generar un output final, como puede ser un edificio. Es decir, esto a nivel teórico se asemeja más de lo que pueda parecer a lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy.
Y ya hablando de lo que es tecnología como tal, es decir, cuando hablamos de tecnología nos imaginamos ordenadores, bueno, pues tenemos que hablar del CAD y el primer proto-CAD, ¿no? O tecnología CAD, que data del año 1963, esta imagen que ves a la izquierda, del científico Ivan Sutherland, que a través de generó un programa de ordenador, Sketchpad, que a partir de un lápiz, un poco parecido a lo que podamos tener hoy con los lápices táctiles del iPad, ni mucho menos a este nivel, pero bueno, tenemos un ordenador de esas dimensiones en las que se podían ver imágenes y planos de diseño. Y luego en la derecha tenéis la portada de una publicación de Nicolás Negroponte, una publicación del MIT. Nicolás Negroponte es profesor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ¿vale? Y en 1967 publica este libro, y en la siguiente diapositiva, a ver si lo vais a ver a él dando una charla TED un poco más adelante, pero yo me gustaría que nos centráramos sobre todo en una parte del vídeo. A ver. Un segundillo, voy a mover los menús de Zoom. Simplemente voy a correr que quiero que veáis simplemente un minutito a partir del minuto 10, porque explica muy bien lo que hacían en los años 60 y 70. Back to some very early work of mine, and this was the kind of stuff I was doing in the 60s, very direct manipulation, very influenced as I studied architecture by the architect Moshe Safdie, and you can see we even build robotic things that could build habitat-like structures. And this for me was sort of not yet the Media Lab, but was the beginning of what I'll call sensory computing. And I pick fingers partly because everybody thought it was ridiculous. Papers were published about how stupid it was to use fingers. 3 reasons. One was they were low resolution. The other is your hand would occlude what you wanted to see. And the third, which was the winner, was that your fingers would get the screen dirty. And hence, fingers would never be a device that you'd use. And this is a device we built in the 70s, which has never even been picked up. It's not just touch sensitive, it's pressure sensitive. A yellow circle there. Later work, and again, this was before TED 1. Move that west of the diamond. Create a large green circle there. Oh, shit. Was to sort of do interface concurrently. So when you talked and you pointed and you sort of had, if you will, multiple channels, Entebbe happened. Interesante, ¿verdad? Es decir, aquí lo más curioso de este vídeo, lo que más me gusta es cómo en los 70 era escéptico a la hora de plantear los dedos como herramienta de interactuación con los dispositivos digitales. Bueno, creo que no hace falta decir nada más que aquellos que en los 70 decían que no era la manera, a día de hoy han quedado un poco equivocados, ¿no? Todo lo manejamos con los dedos, y si os fijáis en la última parte del vídeo, aunque no funcionase bien, en esa sala se le estaban dando órdenes a un ordenador a través de la voz. Yo creo que... 1976. Disculpad. Yo creo que son muestras de aquellos innovadores que empezaron muchísimo tiempo atrás a investigar, a chocarse con el muro, y como se dice esa frase, el primero que atraviesa el muro es el que sale vivo, ¿no? Pero bueno, al final la evolución de la tecnología nos muestra que estaban en lo cierto. Como he dicho, la tecnología y mediante el CAD se posibilitaba una nueva arquitectura hasta entonces imposible. Se suceden programas casi en el mismo año, es decir, CATIA en 1982, AutoCAD de Autodesk en 1982 también, y Vectorworks, que posibilitan hacer nuevos diseños o expanden un poco los límites de la creatividad de la arquitectura. Aquí tenéis en la izquierda, aunque parecen el mismo edificio, no lo son, a la izquierda es el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, y un sketch en CATIA del Museo Guggenheim de Bilbao, ambos hechos por Frank Gehry, ambos homogéneos, es decir, homogéneos contemporáneos. Uno empezó antes y terminó después, y otro comenzó más tarde y acabó antes. Es decir,
parecen gemelos y yo creo que este tipo de arquitectura sería muy difícil sin software asistido por ordenador que ayudase a los diseñadores a llegar a este tipo de diseños. Pero un poco saltando del CAD, que al fin y al cabo, con esta imagen me gusta mucho explicarlo, no produce un cambio de paradigma en la manera de diseñar, y sí la arquitectura paramétrica, que para mí es un poco la siguiente evolución de los procesos de diseño ayudados por la tecnología. A medida que los arquitectos adoptan ese software, surgieron limitaciones obvias, ¿no? Y son mismas limitaciones que teníamos o que tenemos a la hora de proyectar a mano alzada o con el lápiz. Es decir, la repetitiva de las tareas de dibujo, aunque son distintas, existen en los procesos, en los diseños que van vía o mediante la herramienta CAD. Hay una falta de control sobre determinadas formas y una dificultad para especificar reglas de diseño complejas y, por tanto, al sector o a la arquitectura, a un grupo de tecnólogos dentro del sector de la arquitectura, se encaminaron a buscar tecnologías complementarias. Como decía, el cambio del dibujo a mano alzada al CAD no deja de ser el cambio del 1 al 2. Sino yo estoy dibujando a mano alzada una línea que va de un punto A a un punto B, pero mediante el CAD lo que estoy haciendo es utilizar la mano y el ratón para dibujar esa misma línea. Evidentemente ahorra errores porque es mucho menos costoso eliminar esa línea en el ordenador que eliminarla en papel, pero en cuanto a procedimiento es el mismo. Sin embargo, la arquitectura paramétrica es donde estamos en el punto 3. Al final yo le voy a dar unos inputs de entrada para producir una salida, ¿no? Una información de salida, que es un poco lo que vemos en este esquema. Yo empiezo el procedimiento dándole unos inputs de entrada y mediante unas instrucciones genero un output. Es decir, como si veis en la diapositiva, yo le estoy diciendo, hazme una línea que empiece aquí y acabe aquí. Es decir, tengo dos coordenadas, una de inicio y una de final, y tengo 2 puntos, cada uno de ellos con una coordenada. Lo que le estoy diciendo, esas instrucciones es, créame la línea. La instrucción es, créame la línea, y los inputs son punto A y punto B con un lenguaje de coordenadas. Y así el output final sería esta línea. Si vamos a un ejemplo más complejo, aquí como veis en la izquierda, yo tengo inputs que son 4 radios, el R1, R2, R3 y R4, como veis aquí arriba a la izquierda. Esos inputs lo que generan mediante unas instrucciones es un círculo. Yo le voy a dar otra caja de instrucciones y voy a decir, ese círculo me lo divides en n partes. Como veis, la misma n para los 4 círculos que tengo. Y por último, le añado una instrucción que son líneas. Me va a unir esas divisiones mediante líneas perpendiculares a ese círculo que he creado. Si yo sigo modificación, al cambiar la n, que son el número de segmentos en los que divido mis círculos, y de esa unión, pues yo modifico la n, se me cambian los segmentos, aumenta el número de segmentos, ¿no? Se genera como esta especie de papelera. Si yo modifico uno de los inputs principales, un R, como en este caso el R3, pues uno de los radios se ha reducido y por tanto afecta a toda la geometría global del conjunto. Y lo mismo si modifico los 4 radios. Es decir, al final, lo que se trata de la arquitectura paramétrica son, mediante parámetros, controlar el output final. Es decir, mediante parámetros que supone input de entrada y conexión mediante instrucciones, lo que estoy consiguiendo es una geometría enlazada mediante parámetros. Entonces cualquier modificación de esos parámetros modifica, por tanto, la geometría, el output final de todas estas instrucciones. Por lo tanto, después de n iteraciones llegamos al output final validado, ¿no? Al final, esto es un proceso parametrizado, cierta ciencia de computación en todo esto, pero no deja de ser un proceso en el que la decisión la controla el que maneja los inputs y el que maneja las instrucciones, ¿no? ¿Quiénes son los mayores paradigmas los mayores representantes de este tipo de arquitectura? Pues claro, el nombre que veis a la derecha de Zaha Hadid, Patrick Schumacher, estableció en el año 2009 un manifiesto en el que hablaba sobre todo esto. Yo creo que desde entonces, sobre todo en los años, principios de los 2000, la década de 2010, la arquitectura de este estudio de Zaha Hadid pues ha estado caracterizada por este tipo de geometría,
basada en softwares como Grasshopper, como incluso Dynamo, Rhinoceros. Entonces, aquí no es que la herramienta condicione la arquitectura que genera, pero sí permite llegar a arquitecturas o es flexibilizar los límites de la arquitectura mediante la tecnología. Y donde estamos, y por último vamos a hablar brevemente sobre lo que es el BIM, que sería la siguiente evolución, porque parece que el BIM vino antes que la arquitectura paramétrica, pero no es así. Convergen, pero no son una no es evolución del otro. No es decir, Dynamo no es una evolución de BIM. Dynamo es una herramienta dentro de BIM, dentro de Revit, en este caso, que nos permite pues llevar a otro nivel la geometría que generamos en cada uno de estos softwares de modelado, como puede ser Revit, puede ser Archicad o puede ser Rhinoceros. Pero el concepto de BIM, y lo brevemente que vamos a tratar aquí, es cómo una capa de información pasa a ser importante o ser fundamental en la manera de diseñar. Es decir, como no es solo geometría lo que nosotros modelamos o dibujamos, sino que ya es nosotros dibujamos objetos con una naturaleza, y esa naturaleza tiene su propio conjunto de propiedades y comportamiento en relación con los otros elementos que están modelados, ¿no? Es decir, el objetivo de BIM es documentar y gestionar una cantidad muy grande de información y datos asociada a los edificios y a los elementos. Es decir, cada pequeña parte del modelo BIM tiene una información asociada y que hace y aporta un valor, porque nos da una información específica respecto a mediciones, materiales, propiedades físicas, propiedades mecánicas, especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, que podamos entender, porque los límites son prácticamente infinitos. Lo que sí que es necesario una gran estrategia a la hora de explicar y gestionar esta información. Pero bueno, quizá es esa evolución, esa última evolución de meterle una capa de información a todo ese diseño y esta geometría que representa un proyecto de arquitectura. Pero bueno, esto no es baladí, es decir, esto no implica un esfuerzo, implica horas y horas de recursos, y esta curva, no sé si algunos habéis presentado con ella, pero es perfectamente cierta. Es decir, el BIM requiere muchísimo más trabajo a la hora de iniciar el concepto inicial, el diseño conceptual, porque nos obliga a tener una serie de parámetros muy bien establecidos para dotar al diseño conceptual, en este caso, o a los dibujos del diseño conceptual, que se conviertan en un modelo tridimensional, y que esta información que viene asociada en este modelo tridimensional podamos llevarla a cabo y podamos, digamos, introducirla hasta el nivel de desarrollo que el propio fase de diseño nos permite, ¿no? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que para que un modelo en fase temprana tenga sentido y que toda la información, a pesar de que el diseño esté en fase temprana, me implica un trabajo muy grande de parametrización, que en el CAD no lo hacía, e incluso en los diseños a mano no lo hacía, pero que al fin y al cabo el objetivo de esto es un esfuerzo inicial que la ventaja es que repercute en un ahorro de tiempo en las fases posteriores, dando lugar a esos números que los vamos a tratar así como con pinzas, pero que establecen en el sector, sobre todo desde la visión optimista del BIM, que se gana entre un 20 y un 50% de productividad, y que ahorra un 50 o un 80% del tiempo invertido en los flujos tradicionales mediante CAD. Bueno, esto da para debates y podremos estar aquí no solo esta hora, sino 3 o 4 horas más debatiendo sobre esto. Yo tengo mi particular opinión y bueno, yo creo que es precisamente ese esfuerzo inicial en definir los requerimientos iniciales de los modelos BIM lo que va a definir cómo de calidad o la calidad que va a tener en fases posteriores. Si no está bien planteado la estrategia bien al inicio, probablemente esa curva se mantenga horizontal desde el inicio. Entonces la carga de trabajo de mantener un modelo BIM, si está mal planteada desde el inicio, va a ser la misma que en CAD, y muchas veces no merece la pena. Por tanto, es fundamental los requerimientos iniciales. Pero bueno, esto no quiero entrar en el debate, para eso está el máster, y hoy es una charla un poquito más
más divulgativa, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que está por venir, lo que está viniendo, y ya el año 2022 aquí en España la Real Academia de la Lengua dijo que estableció que la inteligencia artificial era una de las palabras del año. Yo creo que el año 2023 a todos nos ha sorprendido un poco la evolución que llevamos en estos 6 primeros meses del año, porque cada día es una nueva herramienta, cada día es una nueva noticia, y la verdad es que no es que esté por venir, es que ha venido y para quedarse, ¿no? Como veis, ha venido para quedarse, pero no es una cosa que haya surgido hoy, entonces, y que haya surgido en el 2022 o que haya surgido en los últimos años, como pudieron ser las redes sociales, sino que aquí hay que entender el surgimiento de la inteligencia artificial como un proceso, una parte de una convergencia de tecnologías en las que, como veis, desde el año 95, desde que pudo surgir Internet, la visualización, términos como la nube, al final es una convergencia de muchísimas tecnologías que cada una posibilita a la otra. Es precisamente esa convergencia lo que posibilita que se desarrollen las tecnologías específicas mucho más rápido. Y esto va cambiando año a año. Y hace un año, si nos planteábamos esta charla hace un año, probablemente estaríamos hablando del metaverso, y ahora parece que el metaverso no está en boga, ¿no? No es algo actual, sino que estamos todos locos con la inteligencia artificial. Y esto no deja de ser una representación o un ejemplo de lo que es la curva de Gartner, que siempre tiene este aspecto, ¿no? Es decir, tenemos aquí en la rampa de innovación el pico cuando el hype, ¿no? Cuando llegan a este punto máximo de expectativas, y luego caen una caída de la desilusión, y luego ya hacia la meseta de la productividad se van estandarizando. Todas las tecnologías sufren esta evolución, y como veis, Gartner publica un poco este tipo de infografías y analizan en qué ciclo o en qué fase está cada una de las pequeñas tecnologías dentro del mundo de la inteligencia artificial. Como veis aquí, bueno, están hablando de la inteligencia artificial general, es un poco está subiendo. Ahora mismo estamos aquí arriba con la inteligencia artificial generativa, que es lo que ChatGPT, Midjourney, todo lo que veremos a posterior, pues estamos llegando al punto máximo de hype. Y bueno, aquí otros temas que se están acercando a la meseta de la productividad, pues el deep learning, cosas como más testeadas, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, este otro esquema es muy interesante, porque vemos un poco dónde estamos, ¿no? Ciertas tecnologías ahora o en un año, de 1 a 3 años, 3 a 6 años, y de 6 a 8 años, que es un poco donde estaríamos el 6G, bueno, es decir, cómo las tendencias a largo plazo sitúan todas las tecnologías que veíamos en el gráfico anterior, esta convergencia de tecnología. Pero inteligencia artificial, ¿a qué nos suena, ¿no? Es decir, ¿qué se nos viene a la cabeza? Yo, por un poco lo que he ido viendo con gente con la que hablo, y si yo le pregunto a mi madre, por ejemplo, inteligencia artificial, y probablemente se crea que estoy hablando de Alexa y cómo inteligente es el asistente virtual, o a lo mejor piensa en un robot. Aquí una imagen muy interesante de una serie de HBO que se llama Years and Years, muy recomendable, un poco tipo Black Mirror, pero como no quería ir a la analogía de Black Mirror, esta es bastante interesante, y aquí todos miran ese asistente virtual y que les da respuestas, ¿no? Es decir, pero la inteligencia artificial es mucho más, y a día de hoy el crecimiento, ya no solo en cuanto a tecnología, sino en cuanto a inversiones, es increíble. Es decir, esto es previsión de inversión en tecnologías de inteligencia artificial o fondos de capital riesgo, o como queráis llamarlo, es decir, previsión de inversión prevista o estimación de la inversión que van a hacer en tecnología de inteligencia artificial en los próximos años. Pues lo veis como en los años 2017-2018, cómo era y cómo se prevé que sea el año que viene y el 2025, ¿no? Es decir, esto no es que sea una evolución lineal, sino que es prácticamente exponencial. Es decir,
ahí tenéis las cifras, es decir, hay un montón de millones de dólares previstos para invertir en inteligencia artificial, prácticamente unanimidad en los CEOs de las grandes compañías en decir que la inteligencia artificial es una prioridad estratégica. Sin embargo, y como veis ahí en rojo, muchas de las iniciativas no solo de inteligencia artificial, sino de data science nunca pasan ese umbral de ponerse en producción, ¿no? Es decir, hay muchísima prueba de concepto, pero bueno, volvemos a la gráfica y a la pendiente en la que en el valle de la desilusión y luego ascender hasta la meseta de la productividad, pues muchas de las tecnologías o de las iniciativas mueren, ¿no? Es decir, hay mucha inversión, mucho experimentación, pero bueno, la realidad es que para llevarlo a la producción las cosas tienen que funcionar y no todo lo que se inicia pues llega a buen puerto, ¿no? Yo aquí os pongo las fuentes. Esto es un estudio de adopción de la inteligencia artificial publicado por la editorial O'Reilly, lo podéis consultar, está público en internet. Es un reporte, unas dashboards en los que se vienen perfectamente identificados. Y del año 2023 no lo tenemos, pero me aseguro que esto bueno, habrá muchísima más inversión, porque esto ha sido totalmente desorbitado, ¿no? Lo que ha crecido en esta primera mitad de año, o por lo menos lo que ha sonado, no lo que ha crecido. Pero como digo, esto viene de lejos, es decir, la curva de la inteligencia artificial no era tanto como la que veíais ahí en The Gartner, sino que ha sido, pues bueno, ha tenido como dos puntos álgidos, 1950 y 1990, pero sobre todo dos valles de distribución súper profundos que se conocen como los inviernos de la IA, ¿no? Es decir, probablemente se presentaba como una tecnología muy innovadora y o sea, que iba a revolucionar el mundo, pero probablemente el mundo no estuviese preparado, la tecnología del mundo no estaba preparada en esos momentos para asumir los cambios que venían, y de ahí esos valles que veis representados en esta línea verde, como alrededor entre los años 60 y 90, y sobre todo desde los años 2000 a 2010, ¿no? Es decir, y a partir de 2010 o 2015 en adelante, como veréis en el siguiente timeline, pues esto ha sido, como decía antes, exponencial. Pero esto viene de mucho antes, es decir, aquí tenéis una frase y una foto del científico Van Roswell, en el que esa máquina que tenéis ahí, con esos hilos conductores que simulan conexiones neuronales, bueno, eran los primeros experimentos, y que veáis que esto no ha surgido ahora con el lanzamiento de ChatGPT, sino que esto viene de lo que tenemos ahora, viene de muy lejos, viene de hace prácticamente 100 años, y básicamente porque siempre nos ha obsesionado desde principios del siglo XX estas historias sobre la creación de máquinas con cualidades humanas y que pudiesen igualar o superar las tareas que realizaba un humano, ¿no? Y como digo, esto viene de hace un año, hace un siglo. En 1921 nace el término robot, y como muchas veces es la literatura donde primero que aparecen estas cosas, como pasó con robot, como pasa con metaverso, como pasa con un montón con las leyes de la robótica, ¿no? Primero aparecen en los libros, un poco como lo que veíamos al inicio. El primero Julio Verne, el primero alguien dibuja su idea de futuro y es una premonición, ¿no? Entonces, 1921, para que veáis un poco de dónde venimos, nace el término robot. 1936, el señor que tenéis ahí, y que es Alan Turing, padre de la computación moderna, matemático, creador de la máquina Enigma que ayuda a derrotar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, creador del test de Turing, por el cual se determina cómo de humana es una máquina, y esto se establece en el año 1950 en este estudio que veis aquí abajo, que se publica con el título de Computing, Machinery and Intelligence, donde se establece el test de Turing. 1950 también, en diciembre, se publica Yo Robot, donde, bueno, si alguno habéis visto también la película de Will Smith, o habéis leído el libro, se establecen las 3 leyes de la robótica, por lo cual el objetivo es que las máquinas no hagan daño a los humanos. 1956 nace el término inteligencia artificial. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Ya no es solo una cosa, como digo,
la palabra del año del 2022. En el año 1956 también nace ELIZA, ese primer ordenador, con un programita de ordenador que mediante un chat permite la interacción. Bueno, es un chatbot, lo que tenemos hoy en multitud de páginas en el tratamiento al cliente o la experiencia de cliente. A día de hoy prácticamente todos los marketplaces lo tienen incorporado. Hoy es ya difícil hablar con un operador. Antes mucho tiene que haber filtrado el chatbot para llegar a hablar con un operador humano. Y bueno, todo esto tiene su origen en 1956, o sea, ya son casi 80 años. Y aquí, como veis, un salto, es decir, años 60 y pasamos al año 90. ¿Por qué? Porque hemos pasado el primer invierno de la IA, en el que las posibilidades de la computación no nos permiten llevar a desarrollar las tecnologías que a nivel de concepto se planteaban, en cuanto a encriptación, computación, etcétera, etcétera. Sí. Primer invierno de la IA, llegamos a 1996 y una cosa publicada en portada en el New York Times: una máquina vence a Kasparov en una partida de ajedrez. Año 1996. Año 2002, ya entramos en la rama de robótica, nace la rumba. No sé cuántos de vosotros tenéis una rumba en casa, pero es un robot que no solo aspira, sino que también hace unos planos maravillosos. Por lo tanto, lo tengo aquí porque parte de arquitectura es, si tú coges el plano que haces de tu casa a la rumba, mediante su escáner LIDAR, pues casi sería mejor que el que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer a mano, en CAD o en BIM. En 2013, también en el campo, bueno, antes, en 2011, uno de los concursos más famosos de la televisión americana es ganado por una inteligencia artificial. En este caso, el concurso, si no lo conocéis, consiste en adivinar la pregunta dándote la respuesta. Y al final del año 2011, digamos, IBM había entrenado a su inteligencia artificial Watson lo suficiente como para tener todas aquellas preguntas que podían dar lugar a una respuesta, ¿no? Y gana el programa en el año 2011. Año 2013, ese robot tan gracioso que tenéis ahí, ya habéis visto multitud de vídeos en internet, muchos de ellos marciados. Todavía no ha habido un ataque de Atlas, que es como se llama el robot de Boston Dynamics, a un humano, pero bueno, sobre todo ya hacen parkour, bailan breakdance y colocan ladrillos la mar de bien. 2014-2023. En 2014 si llegan al gran público los asistentes virtuales, y que a día de hoy es difícil, no es que, su nivel de penetración en las viviendas es bastante extendido, no solo por la tecnología, sino yo creo que también un poco por el precio. Es decir, todos tenemos un móvil con asistente virtual y desde, no sé si son 30 euros o menos, puedes conseguir un Alexa físico en Amazon. En 2015 OpenAI fue fundado, sobre todo es la organización o el hub de desarrolladores. Ahora es una empresa, pero digamos que la iniciativa nace como iniciativa de libre creación en el 2015 para el desarrollo de la inteligencia artificial en estándares abiertos. Elon Musk es uno de sus fundadores, aunque en el 2018 se salió, y bueno, sabemos los motivos públicos, pero no sabemos los motivos reales. 2016, 20 años después, otro juego de estrategia, en este caso mucho más difícil que el ajedrez, porque el nivel de combinatoria es mucho más alto. Y aquí es cuando los japoneses o la gente muy entendida en tecnologías y en algoritmos de machine learning dijo: ojo, que no se haya ganado la máquina al Go puede ser un punto de no retorno por lo que decía, ¿no? El nivel de combinatoria que tiene este juego japonés en el año 2016. Y año 2022, como lo habéis visto, lo habéis sufrido, lo habéis oído, por lo menos, explosión de las IAs generativas, que no es una IA como tal, y ahora lo veremos, entrando un poquito en lo que es la teoría, sino, bueno, el nivel de multiplicidad de aplicaciones y de boom mediático que han tenido este tipo de iniciativas, pues ha sido brutal durante el año pasado y sobre todo durante la primera mitad del año 2023. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues
básicamente lo que hemos ido diciendo, la capacidad de computación, además el almacenamiento y tratamiento de datos en la nube, y la convergencia de todas estas tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, el Big Data, entendido como gran procesamiento de datos, la realidad aumentada, la realidad virtual, el IoT, el 5G, los dispositivos conectados a Internet, el blockchain. Como veis en el gráfico de la derecha, venimos de muy lejos, pero realmente toda la convergencia se concentra en los últimos años, últimos años de la década pasada, y sobre todo a partir del año 2020, del COVID y de todo lo que pasa todo lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, aquí veis porque la confluencia de más puntos en esta parte de la gráfica no deja de venir motivado por todo lo que pasa a la izquierda, ¿no? La velocidad a la que somos capaces de duplicar la capacidad de cómputo que tienen las máquinas. Pero como he estado diciendo en varios momentos de la presentación, la inteligencia artificial no es solo un asistente virtual, no es solo un robot, sino que, como veis aquí, tiene muchísimas ramas, es decir, robotics, inteligencia artificial aplicada al lenguaje, aplicada a la visión, sistemas expertos, el procesamiento natural del lenguaje, que no es lo mismo que el discurso, ¿no? Es decir, cómo esta rama gris lo que trata es digamos, analiza desde un punto de vista matemático el procesamiento del lenguaje, y es donde se basan todos los modelos GPT-3 y GPT-3.5 y GPT-4, que son la base de todo lo que veremos a continuación. Y una rama principal es el Machine Learning. Como veis, digamos que tenemos muchas ramas, todo es inteligencia artificial, todo lleva detrás un algoritmo de inteligencia artificial, uno o varios algoritmos de inteligencia artificial, pero con lo que quiero mostraros es que la inteligencia artificial no es solo una cosa, sino que es todo, ¿no? Es decir, mi inteligencia artificial es ahora DALL-E o Stable Diffusion, pero mi inteligencia artificial es solo un robot, como en Terminator de Skynet nos puede matar. Es decir, todo básicamente es una máquina que aprende, una máquina que piensa y una máquina que es capaz de emular tareas y comportamiento humano, ¿vale? Y como vamos a ver, las tecnologías han ido evolucionando y se han ido especializando cada vez más. El término inteligencia artificial, nacido en 1956, como veíamos en la gráfica, es el campo de la ciencia computacional, que trata, como hemos dicho, de crear máquinas inteligentes capaces de reproducir o superar la inteligencia humana. Se hace más específico con el Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de datos existentes y mejorarlos para la toma de decisiones o hacer predicciones. Deep Learning, una técnica específica de Machine Learning, en 2017, en la que se utilizan capas de redes neuronales para procesar datos y tomar decisiones. Esto es lo que es el aprendizaje no supervisado, es decir, no necesita datos, ahora lo veremos más en profundidad, pero no necesita datos clasificados para aprender de los mismos. Y luego la IA generativa, 2021, crear con nuevos contenidos que no existen, tanto escritos, visuales o auditivos, a partir de indicaciones o datos existentes, es decir, a partir de instrucciones. Como decía, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, es una máquina que aprende en base a unos datos. Le da unos datos y unos resultados esperados y te dice como output, ya sea como aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado, cuál es el output final y cuáles han sido las reglas para llegar a ese output. Y como todo se entiende mejor con memes, pues como veis ahí, el niño en base a un dato está aprendiendo, lo que pasa que es un aprendizaje no supervisado porque no están clasificados, ¿no? Es decir, está interpretando todos esos círculos como su padre, pero no siempre están bien clasificados. Básicamente es así, es decir, yo le doy un input, le doy se nutre el modelo con unos datos históricos, se define una red neuronal sobre la que se trabaja y el modelo aprende a reconocer patrones en los datos históricos incorporados. Y aquí es donde se diferencia el aprendizaje supervisado del no supervisado. Y supervisado, yo necesito que esos datos estén clasificados, es decir, le tengo que decir si es un perro o un gato, en esos datos, y a partir de mucho reconocimiento de perros o gatos, es capaz de, dándole uno nuevo, identificar si es un perro o un gato. Es decir, se nutre de unos datos históricos para
reflejar una predicción de salida. Y ojo, que siempre hay que tener en cuenta el contexto, porque la máquina, si no se lo contamos, no es capaz de interpretar correctamente el contexto, ¿no? Y aquí modelos de inteligencia artificial, de machine learning, el reconocimiento visual de imágenes, pero como veis, no siempre acierta, ¿no? Es decir, aquí está identificando un tigre porque las lamas dan sombra sobre el perro, y aquí está identificando una vaca de 5,2 metros de longitud, bueno, porque no sabe lo que hay detrás de ese edificio, ¿no? Pero bueno, como decía, en los últimos años, 2021, hay un boom, que es lo que veremos ahora, de lo que es la inteligencia artificial generativa, y aquí es fundamental que entendáis las diferencias. Inteligencia artificial predictiva se enfoca en hacer predicciones sobre estados y eventos futuros basados siempre en aprendizaje supervisado y conjuntos de entrenamientos históricos. Puede ser, aquí está mal, puede ser supervisado o no supervisado, pero hace una predicción. Y la inteligencia artificial generativa, que se enfoca en crear contenido nuevo utilizando algoritmos de deep learning y a partir del comportamiento de modelos de lenguaje natural. Es decir, es capaz de nosotros dando unas instrucciones mediante lenguaje natural, como nosotros nos expresamos, como funciona ChatGPT, oye, dime, y es capaz de crear contenido nuevo a través de esa instrucción inicial. Lo veremos. Inteligencia artificial generativa. Se hablaba de que hace unos años que la inteligencia artificial iba a sustituir únicamente aquellos trabajos pues meramente rutinarios y repetitivos, pero bueno, como veis ahí, ya han sido perfectamente capaces de generar imágenes, ya han sido capaces de emular y de convertirse en chats que van comportándose de manera diferente según las inteligencias y según las preguntas que se le hagan. Y lo siguiente, como veis ahí, bueno, ya en la música o en la creación de código, pues como veis no deja títere con cabeza, ¿no? Y el objetivo de todo esto, yo creo que lo hace más accesible al gran público, son que muchas de estas herramientas basadas en inteligencia artificial son herramientas no code o low code, ¿no? Es decir, en las que la necesidad de implementar código textualmente, es decir, escribir código, son cada vez menores. Entonces esto lo aleja de la especificación, de la especialización, y las hace cada vez más cercanas a cualquier persona. Y es por ello en el que, bueno, aquí tenéis un poco el crecimiento de los modelos de lenguaje natural, el modelo de procesamiento de texto de GPT-3, pues que GPT-3 tenía 175 billones de parámetros y 175.000 millones de parámetros, a pasar a 100 billones de parámetros en GPT-4 y bueno, y en GPT-5 que estará por venir, y es así, aunque bueno, quizá decían que no se trata más del crecimiento de parámetros, sino de la calidad de los propios parámetros, pero bueno, sabéis que de aquí a aquí, bueno, pues el crecimiento es exponencial. Veremos qué es lo que surge en los próximos años con la evolución del GPT-5, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, que todos habéis usado ChatGPT, que se basa en este modelo de inteligencia artificial que es GPT, en este caso GPT-4 de pago y GPT 3.5, lo que nutre la versión gratuita. Y bueno, ahí tenéis la portada de la revista Time, es algo tan impresionante, y como veis en el gráfico de la derecha, el tiempo que ha llegado en tener 100 millones de usuarios, 2 meses. Hay una gráfica ahí que hay 1 millón de usuarios tardado en 5 días, 1 millón de usuarios en 5 días, y bueno, la evolución es lo mismo, el orden de las aplicaciones es la misma, pero bueno, como veis, a día de hoy creo que al menos solo probarlo, yo la verdad es que sí que lo utilizo mucho, sobre todo como bueno, a la hora de redactar. Incluso el otro día me funciona muy bien es pidiéndoles macros de Excel, en que funciona bueno, relativamente bien, macros sencillitas, pero bueno, teniendo como la herramienta de escritorio, yo la verdad es que lo uso bastante, y si no lo habéis probado, os animo a ello. Pero sí, aquí lanzo una advertencia, es decir, no es es un modelo de procesamiento del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir?
que él sabe por estadística y por algoritmos de Deep Learning. ChatGPT coloca una palabra detrás de otra porque cree que es lo más común que va detrás, o sea, que cree que ese orden de las palabras es el más correcto. Esto no quiere decir que él esté entendiendo lo que te está diciendo. A la fuerza, al ser un tema estadístico, siempre va a dar las respuestas cercanas a la verdad, pero tener cuidado porque no lo veis como verdad absoluta y muchas veces hay que revisarlo. Porque lo que prima por encima de todo es contestarte, no contestarte bien, sino contestarte. Y al final es una sucesión de palabras en las que si yo le preguntase de qué color es mi gato, me daría el color más probable que tienen todos los gatos. ¿Vale? Pero esto quiero que se entienda bien que no es la Wikipedia mucho más inteligente, suponiendo que la Wikipedia siempre tuviese las respuestas correctas. Lo que quiero decir es que es un modelo de procesamiento del lenguaje y lo que prima es contestarte, no contestarte bien. O sea, te va a contestar antes que contestarte bien. Por lo tanto, en esta iteración, en este aprendizaje con la máquina es donde vais a conseguir cada vez mejores resultados. Lo que está por venir, una guerra entre el modelo GPT-4 incorporado a todas las tecnologías de Microsoft, bueno, y en este caso Bing Chat, pero todo lo que es Copilot dentro de la suite ofimática de Microsoft a partir de septiembre o octubre. Y por otro lado, lo que es BART, que es la integración de sus modelos de inteligencia artificial, sus modelos de GPT incorporados a su tecnología y a su buscador, a sus programas de ofimática, a todo eso. Viene una guerra, ¿no? de cuál será lo mejor, pero de cara al usuario, la verdad es que esto es la competición entre ambas casas o entre ambas empresas. Y por otro lado estará Facebook y por otro lado estará Apple. No deja de ser una competencia que a nosotros como usuarios nos dará mejores herramientas, ¿no? Y ahora entramos en lo que es las aplicaciones de inteligencia artificial para la creación artística, basados en modelos de lenguaje, ¿vale? Porque nosotros las instrucciones se las damos con un prompt, pero la generación son imágenes. Y aquí la primera que os pongo un ejemplo es DALL-E, porque este vídeo, no sé si lo habéis visto, pero es espectacular. Voy a bajar un poco el sonido. Como en cuestión de segundos es capaz de generar el espacio entre obras de arte. Y este tipo de tecnologías, de DALL-E o de Stable Diffusion, están ya incorporados en herramientas como Photoshop. En la suite de Adobe se ha incorporado y de hecho salió hace 2 o 3 semanas vídeo demostrativo y ya está disponible para el usuario. Esto es espectacular a nivel de calidad y de velocidad, ¿no? Midjourney, esto, bueno, claramente yo, en mi caso particular, es la que más uso, es una herramienta basada en Discord, desde a través de un servidor de Discord es como interactuáis con la herramienta y bueno, pues simplemente para hacer una cuenta, con tener una cuenta de Discord es suficiente y es gratuito. Y aquí, a partir de un prompt, se generan una serie de imágenes, deben explicar y en el tiempo, de hecho son ejemplos reales. Yo aquí le he dicho en inglés, bueno, pues el rey de la noche de Juego de Tronos, como Terminator, cuerpo entero, muy detallado, fotorrealística y con una atmósfera cinemática y en 8K. La calidad en 32 segundos que genera 4 imágenes un tanto perturbadoras, ¿no? Y yo puedo hacer variaciones sobre esas mismas 4 y quedarme con una en calidad. Al final, esta variación han sido 17 segundos y aquí, como veis, el resultado final. Lo mismo puedo hacer con edificios. Yo aquí, imaginaros esto como herramienta de diseño, de generación de ideas, o bueno, aquí es un poco el uso que le queramos dar. Esto en muy pocos segundos, con 4 palabritas, Modern Design, Architecture, Building, Play, Human Housing, 3D Render. Y me genera, bueno, no genera edificios construibles, porque si lo veis, probablemente estructuralmente no funcione, hace zoom y hay geometrías un poco confusas que recuerdan más a dibujos de Excel que a edificios reales, pero bueno, como herramienta de proyecto y como herramienta de generación de ideas, pues no deja de ser una más y sobre todo complementa a la propia
creatividad del arquitecto, ¿no? Lo que pasa que y lo pongo como un poco como disclaimer o como aviso, Midjourney no trabaja con imágenes reales. Yo aquí tenéis una muestra y le pido una imagen de la Gran Vía de Madrid, nocturna, con aspecto hiperrealista. Esto no es la Gran Vía y nunca lo va a ser. Es decir, aquí esto parece el edificio Metrópolis, pero si te acercas no lo es. No es la misma. De un primer vistazo puede recordarse, pero ni la calle Alcalá es plana como lo muestra aquí. Aquí tienes un giro, es decir, que no es lo mismo, y lo mismo pasa con si tú le pides que me dé una foto de Cristiano Ronaldo con un sombrero de mago. Me va a dar una imagen parecida a Cristiano Ronaldo, pero nunca va a ser Cristiano Ronaldo. Y por ello, ahora volverán a esto, o tiene una razón que veremos a continuación. Esta es la imagen final con la que yo me quedo, pero evidentemente ni la calle Alcalá tiene tantos carriles, ni la imagen no es así, no es que tiene un componente artístico, pero no es un componente realista. Además, en Madrid no llueve tanto. Y esto que veis aquí es cómo funciona un poco más, un indicativo de cómo funcionan esos modelos de procesamiento de lenguaje. Cuanto más específico soy en la descripción, y esto es una descripción real, más posible será que la imagen que yo busco sea la deseada. Es decir, al final yo le digo, bueno, pues aquí yo le estaba pidiendo una ciudad futurística con una capa de tecnología en la que se viese sobreimpresa pues información, de referida de datos, todo, que se gestionase todo lo que sería un Smart City, bueno, aquí con varias iteraciones, pero como es aquí, no tiene nada que ver el prompt de 2 líneas al prompt de una parrafada entera, ¿no? Es decir, cuanto más le enseñemos al modelo, más posible es que generemos un output que sea el deseado. Y aquí el tercer programa o modelo de inteligencia o tecnología de inteligencia artificial basada en el procesamiento de imágenes a partir de texto es de Stable Diffusion, y este es el que se hizo famoso, pues aquella foto falsa del Papa con abrigo de trapero y esta portada del Mundo de mayo, en el que simulaban esta foto en primera plana de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz pues sin enemistarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí el gran desafío de la inteligencia artificial, será imposible distinguir la verdad y mentira, pues sí, ya la regulación europea hace unas semanas ya está legislando el que, bueno, supongo que cualquier imagen generada por inteligencia artificial deberá llevar un disclaimer, pero claro, pues, esto es la discusión de siempre, ¿no? Es decir, la normativa europea, el exceso de legislación, porque es muy difícil controlar la evolución o lo rápido que avanzan estas tecnologías, y sobre todo en el campo de las fake news, pues supongo que habrá que limitar y abre una pata muy grande vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial, que es la rama ética, ¿no? Es decir, hasta qué punto toda esta tecnología y todo este desarrollo exponencial debe de estar regulado, o al menos llevar implícita una ética en cuanto a todo lo que se genera. Stable Diffusion nos permite generar y trabajar con imágenes muy potentes a nivel de marketing. Yo le he pedido aquí una concept store de Nike en Tokio, y al estilo de arquitectura japonesa, pues es que en segundos, a nivel de ideas de proyecto, pues es que esto es muy potente. No va a hacer el trabajo por nosotros, pero es una herramienta más a la hora de proyectar. Yo no estoy de acuerdo en que esto sustituya la capacidad creativa del arquitecto. El arquitecto siempre será el que controla la máquina y es capaz de a partir de aquí desarrollar su mejor solución. Aquí esto es un ejercicio muy os lo cuento rápido. Si no, os dejo el link aquí o un poco la referencia para que veáis cómo yo creo que sí que tiene que ver la arquitectura, porque quien más o quien menos ha trabajado con Legos, ¿no? Y aquí, bueno, esto es una aplicación directamente sacada por Lego, en que a partir de unas piezas desordenadas
es capaz de mostrarme lo siguiente. ¿Qué puedo hacer con estas piezas? Me lo muestra todas las opciones, todas las variables. Bueno, esto es un poco la evolución, porque parece que dices, no, es que OpenAI ha llegado primero y Google estaba detrás y no se han puesto las pilas, les han comido la tostada con Microsoft, ahora con su navegador. Todos llevan desde mucho tiempo desarrollando y estando al tanto, desarrollando sus propios modelos, porque ahí tienes GPT-1, GPT-2 por OpenAI, el propio modelo de BART, Facebook o las iniciativas de Google o incluso de Meta, es decir, todos están desarrollando, todos simplemente ya es una carrera de a bien quién lo saca antes, pero es lo que veíamos antes, ha sido una competencia brutal a la hora de desarrollar aplicaciones, lo que no genera otra cosa que el ecosistema de aplicaciones referidas a la inteligencia artificial, no solo de la arquitectura, sea así. Es decir, tenemos herramientas ahora basadas en inteligencia artificial, ya no solo a nivel de marketing, ¿no? Es decir, es un concepto que vende, decir, yo tengo esto está basado en algoritmos de inteligencia artificial que por sí solo ya aparece una coletilla, sino que realmente hay muchísimas aplicaciones y tenemos una infinidad de posibilidades a nuestro alcance. Lo voy a traer aquí específicas de la arquitectura, pero no dejan de ser una pequeña muestra de lo que hay. Simplemente una muestra de todos los ecosistemas de aplicaciones destinadas a inteligencia artificial que están disponibles. Cada día salen más y hay un montón de herramientas a nuestra disposición que se basan no solo para la parte de arquitectura, y porque ahora supongo que vende más, es decir, que tiene inteligencia artificial, pero es que es real, todas las aplicaciones basadas en tecnología de inteligencia artificial que tenemos a día de nuestra disposición y que han supuesto una explosión en los últimos 6, 12 meses, ¿no? Esta es la que os he contado de la arquitectura de interiores, que tú mediante cargando una foto eres capaz de generar. Bueno, en la aplicación te propone opciones de decoración, es decir, tú haces una foto con tu móvil, la metes en esta aplicación y te da todas estas propuestas, ¿no? Esta de aquí es lo que os he contado, el plugin de Revit desarrollado por Evolve Lab, que a partir de un prompt, que como veis aquí, la Squirting Facade es capaz de generarme variantes de un modelo BIM y con cada una de ellas individual y única, y yo podría, bueno, pues a nivel de hacer, imaginaros un modelo conceptual, un modelo BIM conceptual en la que yo genero pequeños bloques, trabajo simplemente con prismas, como si fuera una maqueta, y le digo aquí al plugin que me genere directamente variantes, ¿no? Variantes de modo hiperrealista, pero a la hora de proponer opciones de diseño es fundamental. Esta es la herramienta de los chicos de Málaga que os contaba, es decir, Architectors, y pongo el vídeo rápidamente, en el que veis mediante, esto es lo que os contaba del bajo rasante, y esto es lo que contaba del sobre rasante, es decir, cómo es capaz de, mediante inputs que tenéis aquí a la izquierda, generar diferentes opciones, diferentes distribuciones, diferente localización de núcleos, diferente variabilidad de estancias, de dimensiones. Al final es generar pues eso, plantas completas, edificios completos directamente, modelos BIM, en el que, bueno, podemos ver que todo se genera automáticamente y como herramienta de diseño conceptual, la ventaja es enorme. Es decir, esto también funciona para el diseño de aparcamientos y de bajo rasante. Y vamos, esto es una ventaja competitiva grandísima. Lo mismo lo que os contaba, pero aplicado al diseño urbanístico y la generación de prácticamente master plan de manera ágil y mediante una serie de inputs. Aquí tenéis la referencia, CityPlane, y también lo mismo, es decir, si os dedicáis con toda la salvedad de diseños en los que, con diseños conceptuales, aquí la analítica que se genera a partir del modelo generado es muy buena, sobre todo para fases iniciales y para el diseño a gran escala de barrios enteros, ¿no? CityPlane, perdón. Tenéis aquí el link. Esta es la herramienta de optimización de estructuras, Structure.plus. Esta es el buscador y medición de elementos de un modelo BIM, en el que una herramienta web
Yo le pido mediante un input de texto lo que quiero buscar y él automáticamente es capaz de encontrármelo y de sacarme todo el dato asociado a esos elementos que yo le estoy pidiendo que busque, y que era todo eso que más me interesa, pues la cantidad, es decir, extraer mediciones directamente del modelo BIM mediante simplemente sugerir, ¿no? Pero como esto podría ser infinito, como os he dicho antes, hay este buscador, hay toptools.com, hay muchos, ¿no? Pero este es uno de ellos en el que simplemente introduciendo la palabra architecture podéis ver todas las aplicaciones que hay referidas, basadas en inteligencia artificial y disponibles tanto de pago como gratuitas, aunque casi siempre son de pago, pero bueno, en función del uso que estéis buscando os pueden servir, ¿no? Y lo dicho, de modo de conclusión, no hay futuro sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que no va a reemplazar a los arquitectos, pero sí el arquitecto que sepa servirse no solo de la IA, sino de casi todas las tecnologías convergentes que tenemos a nuestra disposición, pues bueno, mejorará su próxima, o sea, mejorará su labor profesional. Y nada más, simplemente aquí un disclaimer ético, es decir, toda esta necesidad de ética implícita que debe llevar la inteligencia artificial para que no perder el control sobre su propio desarrollo. Y ya os paso la palabra a mis compañeros de Figurat. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por participar. Hay un par de preguntas en el box de preguntas y respuestas. Dice, ¿algún avance en inteligencia artificial para geometría 3D a partir de imagen? Sí, Gracias. sin problema. Hay muchos avances, de hecho hay tecnología de Stable Diffusion basada también en el procesamiento, no solo de la generación de imágenes planas a partir de un prompt, sino geometría 3D, es decir, si le pidiera, por ejemplo, quiero un pato de goma de baño que se me pone directamente, pues yo le podría pedir un modelo 3D de ese pato de goma y como si fuera un modelo fotogramétrico ver esa ilustración, ¿no? Esa ilustración en 3D. A nivel de mallas de nubes de puntos con poca actividad, yo hace una semana vi una aplicación en la que mediante modelos capturados con un iPhone, ya sabes que tiene un escáner LiDAR, al cargarnos una página es capaz de procesar la nube de puntos, bueno, el modelo fotogramétrico generado con el escáner LiDAR, y es capaz de identificar incidencias constructivas. Entonces, ahí hay un procesamiento de modelos tridimensionales. Y geometría 3D, pues no le debe de quedar mucho, y ya te digo, ¿no? Que tu input mediante el lenguaje pueda generar elementos geométricos. Me imagino, en Blender me consta que hay desarrollos basados en inteligencia artificial en el que tú le puedes decir quiero un cubo en las coordenadas tal, tal y tal, y directamente posicionarte. Es decir, hay mucha experimentación y cada día se mejora, y ten por cuenta que los avances están ahí y van a llegar más pronto que tarde. En mi experiencia profesional, ¿en qué he usado la inteligencia artificial? Pues mira, a pregunta concreta, respuestas concretas. Utilizo ChatGPT para muchísimas cosas, desde pedirle una macro de Excel al que te ayude en la redacción de requerimientos BIM. Utilizo Midjourney, como habéis visto ahí, las imágenes que habéis visto de Midjourney son imágenes mías, generadas por bueno, menos las del Papa y otras que he puesto de ejemplo, o la de Nike. Muchas de las que habéis visto son imágenes mías realizadas, en las que para la hora de manejar conceptos y de mostrar ideas es fundamental. Utilizo otras herramientas como por ejemplo Gamma, que no la he contado, pero a la hora de hacer presentaciones mejoran mucho lo que es el PowerPoint, ¿no? Porque hasta que saquen un poco Copilot y veremos cuánto cuesta, todo lo que es formatear o darle formato a las diapositivas genera bastante tiempo. Bueno, lo que os he explicado de Architectures, hemos hecho pilotos en los que hemos testeado la aplicación para generar modelos de encaje preliminares. No sé, la verdad es que estamos investigando en cómo automatizar la creación de planos basándonos en geometría y tecnologías de Stable Diffusion para texturizar planos. Es decir, las posibilidades, como digo, son infinitas. Evidentemente,
si estáis familiarizados con el desarrollo de innovación, no puedes poner en producción un modelo de la noche a la mañana, sino que toda estrategia se basa en realizar pequeños pilotos, pero a día de hoy herramientas basadas en inteligencia artificial las uso desde la productividad personal al ámbito profesional. En este momento se ha generado una inteligencia artificial que se vincule con algún programa BIM que ayude a mejorar los procesos de diseño. No es que se generen IAs independientes, sino lo que se generan son aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Lo que la que os he mostrado de mediciones es una inteligencia artificial que lee un modelo BIM. Entonces, lo que hace eso es una aplicación que está basada en algoritmos de inteligencia artificial, es decir, bibliotecas y librerías disponibles, ya sea de machine learning, de deep learning, de lenguaje automatizado, de procesamiento natural del lenguaje, que al final automatiza procesos. Entonces, herramientas basadas en modelos BIM, hay ya unas cuantas. Lo que no te digo es que ahora, a día de hoy, Revit tenga un botón que se llame IA y lo haga todo. No, pero al fin y al cabo son APIs y dependiendo de dónde enfoques tu desarrollo de tu aplicación, si la enfocas a interactuar con Revit, pues será. Pero ya te digo que hay pequeñas herramientas que a día de hoy nos sirven para, dependiendo del proceso que quieras sacar. Y una cosa muy bien, por ejemplo, yo el otro día le pregunté a ChatGPT, ¿cómo decirlo? Clases asociadas clases del esquema IFC asociadas a un determinado, atributos definidos por la Building Smart, ¿vale? En vez de entrar en la página de la Building Smart y a consultar qué atributos y qué propiedades tenía asociada a una clase, directamente se lo pregunté a ChatGPT y me las definió cada una de ellas. Entonces, esto es muy ágil, es decir, es una herramienta de consulta que con la salvedad que os contaba antes, es decir, lo que le interesa es contestar antes de contestar bien, pero es que lo más probable es que te conteste bien. ¿Alguna IA más relacionada con la gestión de proyectos Project Management? Pues mira, en mi experiencia, yo la semana pasada estuve investigando una herramienta que se llama Rose.io, que Rose.io, que esto es como la evolución del Excel. Hay una analítica de datos que a nivel de gestión de proyectos puede servirte. ¿Qué lenguaje de programación se utiliza para analizar inteligencia artificial? Esto es una pregunta súper genérica, porque el lenguaje de programación hay muchos, pero vamos, por ejemplo, lo que más experiencia puedo tener yo, que son bibliotecas o desarrollos basados en Machine Learning para la analítica de datos, ahí los lenguajes fundamentales son Python y R. R muy fundamentado en lo que es estadística, y Python, digamos que es como la nueva navaja suiza de la programación, sobre todo en lo que es Big Data. En cuanto a inteligencia artificial, pues dependiendo del nivel de desarrollo, y ahí yo no soy especialista en desarrollo de aplicaciones, pero tendrás de todo. Si quieres basada en web, tendrás un lenguaje; si quieres móvil, tendrás otro lenguaje; si quieres versión de escritorio, otro lenguaje. Pero al fin y al cabo no se trata de aprender un lenguaje de programación, sino, como he dicho, el enfoque está más en servir de herramientas de poco código o de no código para dar respuesta a un proceso. No es mi campo el desarrollo de software, pues no te puedo contestar mucho más específicamente a esta pregunta, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu presentación y por todos los conocimientos que has compartido con nosotros. Cualquier duda o consulta que tengan, tienen ahí nuestro código QR o nos pueden contactar. Nos encantaría poder verlos en nuestra próxima edición del máster. Muchas gracias, un abrazo.